el curso, cómo se va a hacer el curso, y vamos a ir paso a paso. Entonces, normalmente nosotros damos a las 8 de la noche, damos 10 minutos para que pasen al baño, tomen un café, platiquen entre ustedes, una pregunta por ahí. Entonces vamos a parar a las 8, vamos a tener un receso de 10 minutos y continuamos. Así va a ser cada 8 días, porque a veces nos han dicho, ¿verdad?, nuestros superiores, 2 horas de corrido son mucho. Es mucho tiempo para que esté la gente ahí sentada. A veces tienen ganas de parar, ir al baño, cualquier cosita, a veces pues no se sienten cómodos, ¿verdad? Entonces por eso se les da 10 minutos, y de esa manera pues ya tenemos el espacio de cómo pues levantarnos un poco. Espero que funcione, se me dice que no. Bueno, vamos a ir mirando aquí. Estos temas que están aquí, los que están aquí en la pantalla, son los de su hoja. Cada uno de ustedes tiene su hoja. Esos son los temas que vamos a estar impartiendo cada 8 días. Y esos son 22 temas. Ahorita en la otra laminilla se van a mirar los otros, solo que aquí nada más caben 12 y luego se mira el resto en la otra. Pero en su hoja sí están todos completos. Y entonces ahí vamos a mirar todos los temas 22. Hoy iniciamos, o la próxima semana más bien iniciamos ya de lleno con la iglesia. Hoy es bien importante lo que vamos hoy a hablar, a compartir, porque son puntos importantes que debemos de saber antes del inicio del primer tema. Por ejemplo, ahí curso básico de apologética. Curso básico de apologética es una manera sencilla de que todos entendamos lo que quiere decir la palabra de Dios. Hago una pregunta, ¿todos sabemos qué quiere decir la palabra apologética aquí? ¿No? Apologética es defensa de la fe, o dar respuestas de nuestra fe. Eso es lo que quiere decir apologética. Vamos a ir buscando, ahorita me regreso a este texto, lo pueden buscar en sus Biblias, y vamos a mirar qué nos dice San Pedro. San Pedro nos invita a todos los católicos, los cristianos católicos, a que estemos preparados, a que nos preparemos, estudiemos, para que en un momento que alguien nos pregunte, entonces nosotros podemos dar respuestas de nuestra fe. Según la traducción, en otras versiones dice para que den a los que le pidan cuenta de su esperanza, en otras traducciones dice de su fe. Entonces, San Pedro está casi al final de la Biblia. Por ahí va a mirar a Hebreos, Judas, y luego después de Judas sigue San Pedro. Y si ya va en San Juan, en la primera y segunda y tercera carta de San Juan, ya va un poquito adelante. Entonces San Pedro está antes de San Juan y después de Judas, según la Biblia que traiga. Normalmente nosotros ahorita más adelante está en la otra la Biblia que usamos nosotros es la latinoamericana. La latinoamericana, ¿por qué razón? Porque trae un lenguaje más sencillo, más entendible a nuestros tiempos. Porque si, por ejemplo, usáramos la Jerusalén, hay palabras más difíciles de entender, que el significado no cambia, pero la palabra sí. Entonces, la Jerusalén está más pegada a los escritos originales, y la latinoamericana pues ya a los escritos ya más de nuestro tiempo.
Si tienen por ahí el texto de 1 de Pedro 3:15, vamos a tratar de ir de esta manera, porque muchas de las veces sabemos que no todos tienen la capacidad de buscar rápido, y los que puedan buscar rápido tengan poquita paciencia, porque por eso es un curso básico de Biblia y apologética, donde tenemos que ir poquito despacio para que la gente que no está no encuentra muy rápido los textos tenga el tiempo de encontrarlos. Y como digo, los que lo encuentren fácilmente, pues les pedimos un poco de paciencia, para que de esa manera no forcemos a los que todavía están buscando. Pero, por ejemplo, ¿todos ya tienen el texto bíblico? Ya. Por acá falta una hermana. De que lo busque. ¿Listo? ¿Alguien que lo quiera leer, hermanos? ¿De su Biblia? Luego las chiquitas. Sí. Si alguien gusta leerlo, o lo leemos de acá de la Biblia esta, o de la pantalla. ¿Podemos leerlo? Yo lo puedo leer. Léalo, hermano. Si no bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo, estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza. Ese texto bíblico es el que nosotros traíamos aquí. Bueno, no, no está aquí, lo traigo en la camisa, pero lo que los hermanos de camisa azul traen, el texto bíblico de 1 de Pedro 3:15, el mismo que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice San Pedro? Si no bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo, estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quienes les pida cuenta de su esperanza. Digo, dependiendo de la versión, hay otras que dice de su fe. Entonces, por eso San Pedro nos dice que debemos estar nosotros, los cristianos, los católicos, preparados para dar una respuesta de nuestra fe. Principalmente hoy en día, ustedes saben que quería nada más para mirar ese texto, y luego vamos a seguir con esto. Quería mirar eso. Ustedes saben que hoy en día hay muchos que ya no son católicos. Incluso nosotros tenemos familiares que ya no son católicos. Sí, ¿todos ustedes tienen a alguien que ya no sea católico, que ya pertenezca a otra iglesia? Levanten la mano. Todos, me imagino que todos. Entonces, imagínense. Y cuando estamos dando la enseñanza, que hay mucha gente, toda la gente levanta la mano. O sea, que quiere decir que ya de nuestra familia ya se fueron más de alguno a otra iglesia que no es la iglesia católica. ¿Por qué razón? Por lo que nos dijo San Pedro. De que debemos estar dispuestos para dar razones de nuestra esperanza o de nuestra fe. Y estaba ahí. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros tenemos esta misión y este deber y este compromiso con Dios de ir abriendo comunidades, movimientos como como el Buen Pastor, como Frisco, para ayudarle a fortalecer la fe al católico. Es lo que hacemos nosotros. Entonces, eso es lo que quiere decir la palabra apologética: defensa de la fe o dar respuestas de nuestra esperanza. Es lo que quiere decir. Entonces, ya como miramos ahí, vamos a ver la iglesia
la iglesia vamos a mostrar con la palabra de Dios si Cristo fundó una iglesia y dónde dice la Biblia. Entonces, porque nosotros tenemos cantidades de textos bíblicos, no solamente uno, dos, no, son muchísimos. Igual que el bautismo. Entonces, ¿es válido bautizar a los niños? Sí, lo vamos a ir comprobando con las citas bíblicas que nos va a quedar claro, porque hoy en día hay mucha gente que no quiere bautizar a los hijos, porque dicen que el bautismo es solamente para los adultos, porque ya alguien les ha inculcado, metido, y alguien les ha dicho que eso no es así. Nosotros como católicos, al no leer la palabra de Dios, sí les vamos a creer y les creemos. Entonces, por eso es que nosotros, apóstoles de la palabra, se ha tomado ese tiempo o esa misión de cómo ayudar y fortalecer la fe de todo el que quiera pues estudiar, ¿no? Sabemos que en las parroquias hay mucha gente, pero no todos quieren venir a estudiar. Como ustedes miraron, anotamos en 128 más 28, como 160 personas que se comprometieron, que dijeron que sí, que por ahí alguna que otra a lo mejor digo que le iba a pensar, pero se comprometieron muchos y no llegaron. ¿Por qué razón? ¿Cuál será la razón o el motivo por la cual el católico no se quiere preparar? Eso hay que hacernos esa pregunta, porque incluso quizás les puede pasar a ustedes. Quizás pueden decir a la próxima semana, 2 semanas, no, yo tampoco no voy. Pero imagínense, es bien importante lo que vamos a estudiar aquí y que nos va a ayudar y nos va a fortalecer en nuestra fe. Y si decimos que no, como los que no vinieron hoy, esperemos que la otra semana llegue alguien más, ¿no? Y si conocen por ahí algunos de los que se anotaron o que dijeron que iban a venir, pues invítenlos, porque es bien importante que nos preparemos. Y digo, es algo personal, pero yo en lo personal, para mí esto es lo máximo, porque antes de la apologética, estoy hablando como 7, como 8 años, yo no conocía mi fe, nada. Me hacían preguntas, me cuestionaban y todo, entonces yo no tenía respuesta. Pero yo nunca dudé de mi fe, nunca dudé y nunca les creí. Lo que pasa es que no tenía respuestas. Decía yo pensaba yo en mi interior, bueno, ¿será que habrá respuestas en la Iglesia Católica, en la Biblia, para esos hermanos? Me preguntaba yo, pero llegó un tiempo que por obra de Dios encontré este libro y de ahí comencé. Yo pensaba que lo traía ahí, y de ahí comencé. Espero que lo traiga. La respuesta está en las escrituras, pero tenía otra portada antes. Es el mismo que tienen ustedes, o bueno, yo no sé si lo compraron, pero el amarillo es el mismo. Entonces yo, por la gracia de Dios, encontré y ahí fue donde yo comencé. Y de esa manera es que estamos acá, o es que estoy acá, o es que el movimiento ha llegado hasta acá. Entonces, incluso vamos a estar usando estos dos libros en las enseñanzas de cada 8 días, dependiendo del tema, o y si no, trae otra portada, sí, el que tienen ahí ustedes, lo pueden levantar un poquito hacia si no lo tienen. Esa portada es la que tiene, es el mismo, pero pues antes no, ya le cambiaron la portada mejor a ese. Entonces, por esa razón es que, pues bueno,
estamos acá. Y entonces, por ejemplo, los hermanos de Jesús, también es otro tema muy importantísimo que ahí entra, pues este tema, no traemos más que pero sí se habla un poco de Mariología, lo que quiere decir, ¿qué quiere decir la palabra Mariología? Que habla acerca de lo que María es y fue, ¿verdad? Por ejemplo, en este tema se va de los hermanos de Jesús, se va a demostrar que María fue virgen y que María, el hijo que tuvo fue de Dios y que no tuvo más hijos. Bueno, se va a hablar acerca de lo que es la virginidad de María, que es un poco de lo que habla la Mariología, ese tema. Nada más ese traemos en este curso. Y igual como podemos mirar, Padre, que sabemos que hoy en día hay muchos hermanos protestantes que dicen que por qué le llamamos Padre al sacerdote si eso está prohibido en la Biblia, dicen ellos. Entonces, al igual que los otros temas, vamos a demostrar que sí se puede decir Padre y también igual, en todos los temas no solamente hay una cita, dos, sino hay cantidades de citas bíblicas. ¿Cómo se va a mostrar que lo que la Iglesia Católica enseña es completamente bíblico? Cruz. Muchos dicen, algunas sectas protestantes, que Jesús no fue crucificado, sino fue clavado en un palo. Entonces ahí demostramos que sí fue crucificado y que sí fue en una cruz. O sea, lo que la Iglesia nos ha enseñado siempre es verdad, pero siempre con la Biblia, es lo que hacemos nosotros. Entonces ahí una gran diferencia de que nosotros mostramos con la Biblia para que el día de mañana no nos engañen o no creamos en otras cosas que nos dicen allá afuera. Salvación personal, en el 6, salvación personal. Sabemos que dentro de la iglesia todo esto se va a ir aclarando con textos bíblicos en su día del tema, ¿verdad? Esa es como una introducción nada más. Entonces, salvación personal, hay mucha gente protestante que dicen que solamente creer en Cristo y soy salvo. Eso es mentira. La salvación no es así. La Iglesia Católica ha visto el arca de Noé una prefigura de la iglesia. ¿Sí alguien ha leído el arca de Noé aquí? Un poquito. El arca de Noé. El arca de Noé es cuando ya la paciencia de Dios se estaba terminando. Eso está en Génesis 6 y Génesis 7. Está ahí. Eso lo vamos a mirar más adelante. Hoy damos más una introducción. Entonces dice que Dios le habló a Noé y le dijo: constrúyete una arca para que te salves tú y tu familia. Entonces ya Noé dice que construyó el arca, mientras mismo Noé exhortaba a la gente que se arrepintiera y entrara al arca, y la gente no quería hacer. Como hoy lo mismo pasa en la iglesia. ¿Cuántas veces nos predican la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nos invitan a la iglesia y no hacemos caso y no queremos? Entonces es lo mismo. Entonces llegó el tiempo en que Dios mandó el diluvio y le dice Dios a Noé: entra al arca tú y tu familia, tú y tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos, y te salvarás a través del agua. Y entonces dice la palabra de Dios que así lo hizo Noé, y entró y se salvó. Entonces la iglesia mira una prefigura del arca ahora en la iglesia, que si estamos dentro de la iglesia tenemos la oportunidad de salvarnos, y si estamos afuera nos hemos salido, o aquellos que no están dentro del arca, dentro de la iglesia, están jugando con su salvación. Por eso hay salvación personal. Entonces esa es la importancia de que nosotros estemos dentro de la iglesia católica, dentro de la iglesia de Cristo, porque nos salvamos a través de
la iglesia. En Hechos de los Apóstoles, no está aquí, ahorita vamos a leer otros textos. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 47, dice que toda la gente alababa al Señor con gran simpatía. Alababan a Dios con gran simpatía, y el Señor agregaba a la iglesia a los que debían ser salvos. Entonces la iglesia es bien importante, y no estoy hablando, bueno, ya la iglesia pasó, pero de la salvación. Entonces por eso dice, el Señor agregaba a la iglesia a los que debían ser salvos. Entonces por eso es que la importancia del tema de la salvación personal. El otro tema del 7, los alimentos puros e impuros, que pues allí algunas sectas protestantes dicen que está prohibido comer ciertos alimentos, y sí lo dice la Biblia, pero hay que mirar en qué parte de la Biblia. Ahí es donde vamos a aclarar nosotros. Eso lo dice en el Antiguo Testamento. Nosotros no vivimos en el Antiguo Testamento, vivimos en el Nuevo Testamento, es otra cosa. Entonces, contenidos bíblicos quiere decir que no todo lo que contiene, lo que hay en la Biblia son enseñanzas o órdenes para nosotros obedecerlas. No, también en la Biblia hay costumbres, hay cosas costumbres como hoy en día que podemos mirar en la iglesia, cosas que se creía en aquel tiempo, porque la ciencia en aquel tiempo no estaba tan como está como ahora, civilizada, avanzada. Entonces, ¿qué creían allá? En Josué 10:13 dice allá que el sol se detuvo, y ustedes saben que el sol no gira, sino la que gira es la tierra, ¿verdad? Entonces ellos creían que el sol se detuvo mientras el pueblo peleaba, y era una mentalidad, como dije, por la ciencia que no estaba tan avanzada. Entonces esa costumbre o esa creencia en campo científico, y como muchos otros, al igual que en el Nuevo Testamento, la unidad, las imágenes en el 9, también las imágenes, podemos mirar que siempre nos contradicen, nos atacan, nos cuestionan por qué tenemos imágenes, ¿no? Entonces la Biblia habla claro de que sí se puede tener imágenes, que eso también lo vamos a mirar, y que está pues claro. La unidad, cuando Cristo resucitado, ese es el más grande deseo de Jesús con el Padre, que ese lo podemos mirar también en la Biblia, y dice que al resucitar le dice: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, que todos ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces así vamos a ir aclarando todos esos temas. La Trinidad, que sí existe la Trinidad, son 3 personas, no es como a veces unos piensan que solamente Jesucristo o solamente Dios Padre. Entonces, pero sí existe la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo aclaramos igual con la Biblia. Y como digo, hay tantos textos bíblicos. Jerarquía, ¿qué es la jerarquía? Nuestro Papa, obispos, sacerdotes, quien dirige, quien gobierna, quien está al frente de la iglesia. Eso igual, fuera de la iglesia no se cree que haya una jerarquía, una autoridad dentro de la iglesia, sino que todos deben de ser igual, y igual demostramos que sí hay una jerarquía, sí hay una autoridad, y no solamente no hecha por un hombre, sino dada por mismo Jesucristo, que Él mismo instituyó a los 12, y a esos 12 les dio la autoridad, la potestad, que es la potestad de hacer y de permitir o no permitir, según lo que la doctrina. La Biblia y tradición, sabemos que nosotros tenemos las dos cosas, Biblia y tradición.
Los protestantes dicen que solamente la Biblia y que no existe la tradición, pero confunden las palabras ahí. La tradición, ellos confunden la tradición con las costumbres de nuestros ranchos, de por allá, costumbres, fiestas, bailes, como cualquier otra cosa. Ellos confunden eso con la tradición esta, pero por eso tiene la tradición con T mayúscula. Es la tradición, que es la revelación de la palabra de Dios que nos transmite antes de la Biblia. O sea, porque la Biblia se escribe de la tradición, de lo que hicieron los antepasados. De ahí se escribe la Biblia, y eso se llama tradición. Entonces, pues por eso tenemos la Biblia y la tradición. La confesión, un tema bien importante también, que es fundamental dentro de nuestra fe para el perdón de los pecados. Igual mostramos que sí existe la confesión, y que es bien importante y que debemos de ir a la confesión para el perdón de los pecados. Entonces, valor del Antiguo Testamento. ¿Qué valor tiene el Antiguo y Nuevo Testamento? Y ahí porque allí dice Antiguo y Nuevo Testamento, bueno, le falta el Nuevo. Se muestra qué valor tenía el Antiguo Testamento y qué valor tiene el Nuevo Testamento. Sábado, como hay grupos, hermanos protestantes, que dicen que hay que guardar el sábado porque está en la Biblia. Y otra vez, sí lo dice la Biblia, pero ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Entonces, eso hay que también tenerlo en cuenta, que sí, muchas de las cosas que ellos nos dicen, sí lo dice la Biblia, y no nos espantemos. Pero eso no es una orden, como decía hace rato, órdenes o costumbres, el otro tema anterior. Pero esa orden supuestamente, o ese mandato de guardar el sábado, ya no es para nosotros los cristianos, era para los judíos de aquel tiempo. Alma, entonces allí nosotros, porque hay muchos protestantes que dicen que ellos no tienen alma, o que el humano no tiene alma, y nosotros mostramos que sí tenemos alma. Entonces tenemos alma y tenemos espíritu. Infierno, igual, mucha gente no cree que hay infierno, porque la otra vez me decía un protestante que llegaron a la casa y les cuestioné con el infierno, les cuestiono con cosas que yo sé que no creen, y me dicen, no, es que nomás existe el paraíso. Cuando se termine todo, vamos a quedar aquí, nos vamos a quedar aquí en la tierra, aquí va a ser el paraíso. Le dije, pero entonces ¿usted no cree que anda haciendo algo en vano? Porque si dice que no existe el infierno, entonces ¿para qué predicamos? Pues nos quedamos en la casa, no hacemos nada. No tiene chiste, ¿no? Porque si los que, cuando ya sea el fin del mundo, los que estemos todavía aquí nos vamos a quedar aquí, y que aquí es donde vamos a reinar y donde está el paraíso, o sea, el cielo. Entonces, pues, nunca me han podido contestar cuando les pregunto, y bueno, dijeron, luego regresamos, y nunca regresaron. Purgatorio, igual miramos que hay mucha gente que no cree en el purgatorio, pero sí, el purgatorio existe, y también lo mostramos, claro que sí existe, y todo esto es basado con la Biblia. Divinidad de Cristo es otro tema bien importante, que es un tema que es cristología. Vamos a mirar un poco de cristología allí, porque habla de la divinidad de Cristo, de que Cristo sí pues fue verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Entonces allí también se habla un poquito de mariología, de cristología, y pues esos temas. El causas del sectarismo y métodos de conquista, ya esos son solamente como los finales. Es como nosotros estar atentos, pues bien atentos, bien preparados para que captar y detectar
o darnos cuenta cuáles son las causas del sectarismo. O sea, causas del sectarismo es por qué el sectarismo quiere decir las iglesias protestantes, ¿verdad? Las iglesias protestantes, pero así les llaman sectarismo. Causas es qué es lo que causa que los protestantes avancen mucho, o sea, que se lleven a tanta gente, que logren engañar a tanta gente. Entonces vamos a mirar ahí eso, cuáles son las causas, por qué razón, por lo que decía al inicio, por falta de prepararnos. Por eso es que logran llevarse mucha gente. Y no solamente se llevan gente que no estudia, lamentablemente se llevan a gente que según estudia, que ha hecho un curso que ha hecho no un curso como sino que hay un estudio de Biblia universitario, que ha hecho tales estudios como teológicos, o como estos cursos, otro tipo de cursos, aún así logran conquistarlos. ¿Por qué? Porque no han estudiado la apologética. Ese es el punto clave. Para que no se lleven a los hermanos, a quien sea, ya sea estudiado o no estudiado, hace falta que estudiemos ese curso básico de Biblia apologética. O sea, que estudiemos apologética. Cuando usted y yo estudiamos apologética, nadie nos va a mover de nuestra fe. Pero que de verdad lo hagamos en serio, ¿eh? Que estemos, que tomemos este curso, vamos a decir 5 meses, que tomemos este curso y estemos constantes y que pues tratemos de aprender y tratemos ¿cómo se dice? De ponerlo en práctica, porque si no lo ponemos en práctica, pues como que nomás se va a quedar ahí, nunca vamos a practicarlo, como que no vamos a tener en sí bien fundamentado lo que hemos aprendido. Entonces, es importante que estudiemos apologética, todos, o sea, toda la iglesia católica en el mundo entero debería de hacer eso, todos, no solamente aquí nosotros, no solamente tal parroquia, no. Toda la iglesia en el mundo entero debe de estudiar apologética, y si no, de otra manera se van a ir con los protestantes, y eso es lo que causa eso, causas el sectarismo. ¿Por qué? Porque no se prepararon con la apologética. Es algo bien sencillo, pero sí requiere pues de más estudio, y hay mucha gente que pues no le gusta estudiar o lo que sea, y pues es lo que nosotros los animamos a que le echemos ganas y a que hagamos algo, ¿no? A que aprendamos. Entonces, por eso les decía, es triste, o sea, bien triste cuando se llevan a una persona que supuestamente está preparada, pero no está preparada en el campo de la apologética. Sabrá leer la Biblia, sabrá tantos textos bíblicos, sabrá el Antiguo Testamento muy bien, o lo que sea, lo que quiera de la Biblia, lo pueden saber. Pero si no saben la apologética, no saben nada. Porque la apologética es el fundamento de nuestra fe, o sea, es donde se nos muestra los fundamentos de nuestra fe. No hay otra manera. Por eso es bien importante que estudiemos esto. Bueno, quise ir muy rápido. Ay, no se va a ver. ¿Lo alcanzan a ver ustedes un poquito? ¿No ven? ¿No se alcanza a ver? Bueno, es solamente una explicación también. Aquí lo traigo. Ahí lo traen ahí lo traen en su hoja. Pueden sacar la hoja también. No, a lo mejor no la traen esa. No la traen, ¿verdad? Bueno, entonces en el transcurso de estos 5 meses, digo, vamos nosotros a tener estudios de Biblia semanal, vamos a tener exámenes, ese es un examen, y de esa manera, cuando nosotros tenemos examen,
nosotros aprendemos más. ¿Por qué razón? Porque nos vamos a esforzar por estudiar más. Y si no nos dejan tarea, no nos dejan examen, no nos dejan nada, pues no vamos a estudiar, o sea, no hay nada. Pero si nos deja tarea y somos sinceros o de veras somos obedientes, pues yo me voy a esforzar y voy a hacer la tarea, voy a leer lo que me hayan dicho, la palabra de Dios. Siempre va a ser en la palabra de Dios, siempre va a ser en la Biblia. Entonces, todo lo que por ejemplo, todo lo que venga, ¿ese qué examen es? ¿Examen qué? ¿2, verdad? Uno. No lo alcanzo a ver. Por ejemplo, yo tengo el examen 6, nomás les voy a dar una idea, a ver si viene más o menos igual. Arriba, lástima que no prendió mi foquito porque... sí, ahí está. Arriba, ahí va su nombre de ustedes, del estudiante, y luego es lo de la fecha. Y va la fecha, va la fecha, y luego arriba, en este lugarcito, por donde gusten o allá, es importante que le pongamos si lo hicimos con Biblia o sin Biblia, porque hay dos maneras de trabajar. Cada semana se les va a dejar ciertos textos bíblicos a estudiar, y si logran memorizar, que ese sería el objetivo de memorizar, entonces aquí arriba le ponemos sin Biblia, ya sea